que van entrando. Bueno, este Congreso de Movilidad va a tener como tema la democratización del espacio público y el libre transitar de los cuerpos en la ciudad. Para quienes no nos conocen, somos WeLab, un laboratorio de empoderamiento femenino que nos enfocamos en repensar la ciudad para que sea más habitable, más vivible y nos dé mayor disfrute a las mujeres dentro de la ciudad. Bueno, queremos con base a estudios y hacer espacios de discusión como estos, empezar a transformar la ciudad de un sitio donde lo podamos vivir, podamos transitar y hasta gozar, porque eso para nosotras es parte de la calidad de vida, de disfrutar y de el disfrute y la garantía de los derechos ciudadanos de las mujeres dentro de la ciudad. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Vanessa Vargas, soy la directora ejecutiva de WeLab. Soy una ciclista empedernida, feminista comprometida y la loca de los gatos. Bueno, hoy les quiero presentar a mi amiga y compañera Jessica Ramírez, quien es coordinadora de comunicaciones en WeLab y quien estará moderando conmigo el día de hoy. Jessica, la palabra es tuya. Gracias, Vane. ¿Me escuchan? Bueno, hola a todos, a todas y a todos. Queremos que sean bienvenidos a esta segunda sesión del segundo Congreso Movilidad y Género, la democratización del espacio público y el libre transitar de los cuerpos. Nosotros empezamos esta aventura de hacer este segundo congreso en vivo, en línea, primero por la situación que estamos viviendo con la pandemia, y segundo también para atrevernos más y dejar como constancia, porque como me dijeron una vez, lo que no se habla, lo que no se habla no existe, y lo que no queda registro prácticamente no existe tampoco. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy es algo que nos ha afectado a todas las mujeres en algún punto de nuestras vidas, que es el acoso y es la dificultad de transitar por las violencias que nos ejercen. Desde muy temprana edad estamos sexualizadas. Yo me di cuenta, en estos días lanzamos un tweet por Twitter diciendo cuándo fue la primera vez que te acosaron en la calle. Y las edades comprendidas de eso iban desde 8 hasta los 12 años, desde que somos unas niñas prácticamente, vivimos este tipo de violencia. Estas personas que nos están acompañando hoy nos van a explicar por qué la sufrimos, por qué esto es así, cómo podemos protegernos a nosotras y a nosotros en las calles. Y queremos agradecerles a todos inmensamente hoy que estén aquí con nosotros, que estén compartiendo esta tarde, este espacio con nosotros, y les voy a comentar un poquito la dinámica de este foro. Aproximadamente vamos a estar 90 minutos hablando con ustedes y con los ponentes. Cada ponente aproximadamente va a hablar 10 minutos en su ponencia, y al final nosotros vamos a darles un espacio para que respondan unas preguntas que redactamos para ellos. También este foro van a poder verlo a través de nuestro YouTube y nuestro Facebook. Somos WeLab en todas las redes, y en la tarde les voy a ir dejando las redes de nosotras, las redes de las personas que nos están acompañando hoy. Pueden compartir toda su experiencia con el hashtag segundo Congreso Movilidad y Género, sería 2DO Congreso Movilidad y Género, y si va para mujeres. Una cosita, las personas que prácticamente vengan a este chat o a este espacio a incomodar a nuestros ponentes o los participantes serán eliminados, porque este es un espacio de respeto y un espacio donde todos vamos a respetar nuestras ideas. Vayan dejando sus preguntas en el chat sin miedo, y al final las vamos a leer todas. Tendremos un espacio, creo que de 30 minutos de esto. Y bueno, comenzamos. Muchas gracias, Jessica. Uy, me estoy escuchando doble. A ver. Bueno,
Les voy a presentar a los invitados. Está Melanie Angrinsone, quien es activista, feminista e internacionalista de la Universidad Santa María y cofundadora del grupo feminista Ukira. Su ponencia será El espacio público y los cuerpos. También estará con nosotros Yasser Ledesma, quien es internacionalista de la Universidad Central de Venezuela, ciclista, urbano y locutor. Es creador y locutor de su podcast de la vida, del amor, de la muerte y de la muerte, junto a Kirlan Medina, quien también nos acompañará hoy. El tema de su ponencia será Deconstrucción, masculinidades plurales, transformación y nuevas perspectivas. También estará con nosotros Juliana Hernández, quien es directora de Artemisas, cofundadora de Instituto de Política Abierta, coordinadora de la Red Nacional de Incidencia Política Nosotras Ahora, integrante de la Red de Innovación Política de América Latina, profesional de la Facultad de Finanzas de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en asuntos internacionales. El tema de su ponencia será el glassing y el espacio público. Ahorita le vamos a dar el pase, quien nos va a abrir este segundo Congreso de Movilidad Género, a Melanie Angrinsone. Melanie, es tuyo. Ok, bueno, buenas a todos, todas y todos acá presentes. Bueno, como bien lo dijo Vanessa, yo soy Melanie de Ukira, una organización feminista, y por ende mi perspectiva al respecto será con base a los feminismos, ¿no? Queriendo aclarar que esto no es un espacio de imposición ni de verdad absoluta, sino un espacio de reflexión, de opiniones y de lo que he vivido por el hecho de ser mujer, ¿no? También, ¿no? Dentro de los espacios. Entonces, a mí me gustaría comenzar hablando y contextualizando el espacio donde yo me desenvuelvo y donde yo puedo hablar quizás con un poco más de autoridad, ¿no? Sin embargo, ahorita vamos a entrar en la interseccionalidad y ya voy a decir por qué. Bueno, yo estoy en una ciudad, Caracas, ¿no? En un país diverso, en un país que actualmente atraviesa un caos político, social y económico, ¿no? Entonces, eso quiere decir que lo que atraviesan las mujeres en los espacios públicos quizás es muy diferente en otros espacios de otras localidades o territorios que no atraviesan las mismas vivencias o las mismas problemáticas que actualmente nuestro país está atravesando, ¿no? Entonces, eso es una cuestión que hay que entender para comprender cómo atraviesan las violencias a los cuerpos vulnerados en ciertos espacios. Ok, entonces a mí me gustaría decir que las mujeres en el espacio público, aunque las lecturas feministas nos dicen que usualmente los espacios públicos han sido par y por los hombres y han sido pensados por los hombres, para los hombres, ¿no? Mientras que nosotras nos quedamos en los espacios no públicos, en los espacios, vamos a decirle, privados, todo lo demás está para los hombres. Ciertamente sí, ciertamente los espacios públicos están pensados para los hombres, los espacios no son neutrales. En los espacios públicos hay relaciones de poder porque vivimos en un sistema patriarcal donde existen relaciones de poder. Y esas relaciones de poder, lógicamente, la llevamos ya arraigada en una cultura histórica que ha sido el movimiento feminista quien ha tratado de deconstruir paso a paso, conquista por conquista, toda esta cultura patriarcal en la que estamos quizás, ¿no? Que estamos quizás llevando y que afecta a los cuerpos de las mujeres en ciertos, o por no decirlo en todos los espacios posibles. Pero también es verdad que hay mujeres o que existieron mujeres que sí estaban en los espacios públicos. No podemos olvidar a las mujeres campesinas, no podemos olvidar a las mujeres trabajadoras, a las mujeres indígenas, a las mujeres que fueron esclavizadas que estaban en espacios
público. Público, eso no quiere decir que no fueron construidos por los hombres, porque estas mujeres allí, con esos cuerpos, significaban algo, ¿no? Significaban unas violencias que les atraviesan, ¿no? Actualmente ocurre relativamente lo mismo cuando estamos en esos espacios públicos. Nuestros cuerpos son vulnerados porque no significa lo mismo que un cuerpo masculino en estos espacios. Las mujeres atravesamos violencias como el acoso callejero, que por el simple hecho de ser mujer se nos juzga si estamos vestidas con una camisa como esta de tirita, o si tenemos una falda, y para nosotros es un horror montarnos en un bus o en un metro con una falda. Es decir, es casi un deporte extremo, porque sabemos lo que implica ir a esos espacios por el simple hecho de ser mujer, y además todos los prejuicios y justificaciones del propio sistema machista, que por el hecho de tener, por ejemplo, falda, ya hay una puerta abierta a querernos decir lo que quieran. Sin embargo, la falda es simplemente una justificación, porque llevemos lo que llevemos, en los espacios públicos, también en los privados, pero vamos a enfocar en los espacios públicos, somos vulneradas, ¿no? Somos un objeto que usualmente está allí para no ser tratada al igual que, en este caso, los cuerpos masculinos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las mujeres? Y aquí vamos a entrar en la interseccionalidad. Las mujeres trans, que por lo menos en Venezuela no son reconocidas. ¿Cómo son esos cuerpos de mujeres trans en los espacios públicos? Pues son cuerpos que están doblemente vulnerados al no ser reconocidas. No pueden entrar a universidades, no pueden entrar o no pueden acceder a la salud pública como podemos acceder quizás otras mujeres con ciertos privilegios. También tenemos en esta misma interseccionalidad entender qué significan las mujeres indígenas en los espacios públicos. ¿Es lo mismo una mujer indígena, una mujer trabajadora, obrera de base, que una mujer con privilegios? No lo es. Las mujeres indígenas se enfrentan a discriminaciones, a prejuicios muy distintos que quizás yo, Melanie Grinzones, si me paro allá afuera, que voy a recibir ciertos tipos de violencia, por supuesto, basada en género, pero no me interseccionan lo mismo que compañeras que quizás están racializadas, que son mujeres indígenas, que son mujeres trans, que no son reconocidas por el propio Estado. Allí se nos interseccionan algo más allá del simple hecho de ser mujer. Tenemos toda una carga, ¿no? Además, tenemos que entender que vivimos en un país que está militarizado. Las ciudades en Venezuela y los espacios públicos están militarizados. Y eso hay que entenderlo. Donde existe militarización es una forma directa del sistema patriarcal y machista de pronunciarse sobre los cuerpos, ¿no? Entonces, ¿qué significa para nosotros la militarización? Bueno, es que también sobre nuestros cuerpos caen ciertos tipos de violencia, ¿no? Entonces vemos que ya no nada más por parte de la ciudadanía recibimos violencias por ser mujeres, sino también por entes del Estado, ¿no? Entonces, bajo todo este contexto, que en el caso mío hablo de Venezuela, más por el hecho de ser mujer, más por el hecho de interseccionalidades que nos puedan atravesar, se nos acumula un montón de discriminación y un montón de violencias que a veces son minimizadas y normalizadas por la propia sociedad, ¿no? Cuando te dicen, bueno, pero es que estás bonita y te pueden decir lo que quieran. No. No es que estoy bonita y me puedan decir lo que quieran, es que nadie puede invadir tu espacio, porque tu cuerpo es tu espacio. Y nosotras parecemos que somos objetos, que no estamos humanizadas frente a los ojos del sistema patriarcal, que somos objetos que podemos ser validadas de algo, ¿no? Te lo dijo un hombre y lo tienes que aceptar. Y eso es androcentrismo. Ahora, entrando un poco, no sé cuánto tiempo me queda, pero entrando un poco más al tema que me gusta tocar, es el tema de las universidades. ¿Qué pasa? En las universidades, las juventudes, y bueno, no juventudes también ocupamos un espacio donde no somos reconocidas y que somos acosadas por nuestros profesores, somos acosadas por nuestros compañeros,
o también no somos reconocidas como iguales nuestra palabra, nuestros conocimientos, como lo son los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque el conocimiento siempre ha sido, el conocimiento válido siempre ha sido el masculino, ¿no? Entonces, partiendo de allí, los espacios, las academias, no han sido pensadas para las mujeres, y por eso es que somos tan vulneradas dentro de cada espacio. Por eso es que las feministas, las mujeres organizadas, levantando nuestras voces, incomodando todo lo que se tenga que incomodar, tenemos que despatriarcalizar cada espacio, cada esquina, cada universidad. Tenemos que despatriarcalizar la política propia, y es por eso que es tan importante que mujeres con perspectivas feministas estén en espacios de poder para poder generar políticas públicas y poder pensar las ciudades, los espacios, los territorios de una manera más diversa, y donde nosotras y nuestras voces y nuestros cuerpos estén incluidos, ¿no? Y sobre todo que la diversidad de mujeres estén incluidas y no sean vulneradas de la manera en que son dentro de estos espacios. Entonces, ¿cómo respondemos las feministas en estos espacios? Bueno, desde la protesta de calle. No hay nada más incómodo para el sistema patriarcal que las mujeres protestando por los derechos, que las mujeres diciendo no a lo que tiene que decir que no, a las mujeres diciendo sí porque queremos decir que sí, ¿no? Entonces, hacer frente a estos espacios históricamente patriarcales pone al Estado, a las universidades, a las entidades, a todos aquellos quienes siempre han tenido el poder, que es un poder machista, y por supuesto que es un poder vertical, no es un poder horizontal. Las mujeres, las feministas, pensamos el poder de manera horizontal para lograr la equidad que queremos, ¿no? Y es por eso es que nosotras exigimos siempre levantar estas voces. Y creo que, bueno, desde allí, y puedo seguir hablando, desde allí nos reconocemos, por lo menos nosotras en Ukira, como feministas interseccionales, intentando pensar y deconstruirnos todos los días que sea posible, para poder seguir respondiendo dentro de estos espacios, seguir exigiendo que estos espacios sean despatriarcalizados y que las mujeres podamos entrar a posiciones de poder, a posiciones de tomas de decisiones, tanto a nivel político estatal como a nivel político en instituciones como universidades. Son los liderazgos quienes podrán hacer de estos espacios libres, espacios seguros para todas, ¿no? Y por supuesto reconociendo que somos diversas y que siempre hay que estar en un proceso de construcción. Y bueno, muchas gracias por el espacio. Voy respondiendo cosas, y si me acuerdo de algo más, tengo muchas ideas y muchas cosas que contar, voy diciéndolo mediante nos van comentando y preguntando. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Melanie. Voy a ver. Muchas gracias, Melanie. Estuvo muy interesante y sí, es importante la visión interseccional dentro del feminismo, porque nos da diferentes puntos de vista. No todos tenemos las mismas necesidades, porque no todos partimos del mismo sitio. Muchas gracias, y bueno, vamos a darle la palabra a los chicos, a Yacer y a Kirlan. Bienvenidos. Aquí estamos representando 3 ciudades. Está Caracas, Padua y está Bogotá. 3 ciudades. Estamos mostrando aquí, gracias a la tecnología hoy en día, precisamente la relación hoy en día de los espacios públicos también a través de los medios, y cómo eso puede hoy en día ser en tiempo real, ¿no? Eso es una particularidad. Y bueno, por aquí comenzamos a conversar y agradecemos, por supuesto, a esta invitación que nos han permitido, pues, presentarnos, ¿verdad? Y darnos esta oportunidad
a nosotros como masculinos de expresarnos. Porque ciertamente, como conversaba nuestra compañera previamente, pues hay toda una estructura, un sistema que, bueno, desde hace muchos años ya y a través del tiempo, a través de las relaciones de poder, a través de depredación y diferentes estrategias y técnicas, ha oprimido a las mujeres y sus cuerpos en los diferentes espacios que se han creado. No nada más en el espacio público, no nada más en el espacio privado, no nada más en sus cuerpos, también en el intelecto y todo aquel espectro, vamos a decir, humano en el que vivimos en este planeta Tierra. Y cómo eso ha impactado también a los otros seres vivos. Es muy importante saberlo porque es un sistema que va más allá, se expande mucho. La intención de la deconstrucción está a partir de, más allá de hoy en día buscar, como se ha hecho, los orígenes y las razones, nosotros partimos ahora del hecho de cómo vamos a ir despejándonos y soltando esos diferentes valores, pensamientos y perspectivas, como los lentes que tenemos puestos, para ir siendo como masculinos plurales, porque se habla de nuevas masculinidades. Yo, más allá de pensar que son nuevas masculinidades, pienso en masculinidades plurales, porque siempre han existido diversidad de masculinidades, simplemente que se tomó un camino y ese camino se colocó como el hegemónico, dejando aparte, afuera, la pluralidad dentro de la masculinidad. La masculinidad tiene un espectro muy amplio con diferentes perspectivas, valores, sensaciones y sentimientos muy de nuestra raza humana, ¿verdad? Que pues puede expresarnos como sin invadir, sin depredar, sin dejar aparte o dejarnos llevar por nuestra animalidad, porque también la razón humana ha dejado aparte y ha querido despejar esa animalidad, pero esa animalidad dentro del sistema patriarcal lo que ha es demostrado la depredación de nuestra especie, y es lo que tenemos que eliminar un poco. Por acá nosotros hemos creado dentro de la pequeña labor que hemos tenido, Kirlan y yo, un espacio, gracias a la tecnología en el podcast, para poder conversar, ¿verdad? Las percepciones que se tienen dentro, como masculinos, dentro de visiones como el amor, la amistad, la vida, la muerte, porque son percepciones que se han formado a través de una corriente muy hegemónica que inclusive dentro de la academia, dentro de todas las estructuras como el Estado, que es la representación máxima a nivel estructural de la visión patriarcal, y por eso sus herramientas de represión como la policía, los militares, que simplemente son un brazo, vamos a decir, armados, ciertamente, de control de los cuerpos, no nada más de los cuerpos de las mujeres, sino de los cuerpos de los ciudadanos dentro de las normativas de la ley, que lo que refleja es, vamos a decir, la vía de control para, entre comillas, organizar a las sociedades, y las sociedades son individuos, mujeres, hombres, de diferentes géneros. Bueno, saludos a todas y a todos. Un poco en lo que sigue comentando Yasser aquí. Bueno, mi nombre es Kirlan Medina, que no sale ahí en el nombre porque estamos a través de la cuenta de Yasser, y de pronto igual nos pueden también seguir en De la Vida, del Amor y de la Muerte, y sabrán un poquito más lo que hacemos. De pronto hemos estado experimentando a través de ese medio una forma de nosotros expresarnos también, ¿no? Creo que se trata de eso. Me parece que desde mi punto de vista, yo he trabajado en algunas instituciones orientadas a
digamos, dedicadas a la mujer allí en Venezuela durante algunos años. Luego también participé en una agrupación artística que también trabaja orientada precisamente hacia lo femenino, hacia la feminidad, como es Amacá. No sé si habrán visto algunas obras de Amacá, pero son todas orientadas al tema femenino, a la mujer. Y ahorita, justo un poco antes de conectarnos aquí, Yasser y yo comentábamos situaciones como que aquí en Padova las mujeres pueden salir tranquilas a correr en la noche, por ejemplo, solas, ¿no? Que uno dice, wow, ¿no? Puede salir a correr solas en la noche, pueden sentirse seguras, que uno está acostumbrado a que se va una amiga para su casa en bicicleta, ¿verdad? Y uno dice, oye, mira, pero te acompañamos hasta aquí, te acompañamos hasta allá. No, 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 tranquilo, si eso es seguro hasta allá, ¿no? Entonces, ese Pudimos tipo de... observar eso como venezolanos que Claro, estamos acostumbrados claro. a esa caraqueñidad donde la amenaza y la inseguridad es amplia y por supuesto el doble hacia las mujeres. Exacto. Y aquí las mujeres hemos podido ver y observar cómo se han llegado a, por alguna razón, a códigos donde realmente no hay una invasividad o no, sí, no se sienten amenazadas, no se sienten amenazadas porque no se sienten inseguras, porque básicamente la gente en la calle no les va a decir nada, no le va a llegar nadie a asaltar, a vejar. Evidentemente debe haber algún porcentaje de que eso suceda, yo no dudo de que eso pueda existir en un momento, pero no sucede como puede suceder en algunos otros lugares, como en Latinoamérica, bueno, donde nosotros venimos de Caracas. Yo estuve en España hasta el mes de julio, y estuve allí aproximadamente un año también. Y bueno, en España también se vio otra realidad que es diferente. De pronto también se pueden sentir en algún momento en peligro de estar en la calle, dependiendo de dónde estén también. Entonces, uno como hombre probablemente no entiende eso, ni jamás lo entenderá, porque bueno, porque a mí jamás me ha atravesado el miedo de que me vayan a violar cuando voy caminando por algún lugar. Puedo sentir el miedo de que me vayan a robar, puedo sentir el miedo de que pueda aparecer alguien y me va a dar un golpe, qué sé yo, pero no he sentido el miedo de que me van a violar en la calle. Y evidentemente eso es algo que nosotros no sentimos ni sentiremos jamás porque no estamos en ese peligro. Entonces, ciertamente, las mujeres, probablemente los trans también, sufren cosas que nosotros como hombres jamás experimentamos. Pero creo que la transformación de todo esto y el hecho de que, por ejemplo, aquí en Italia, por ejemplo, eso no sea un peligro, no se sienta como tal, de hecho, es porque de pronto existen los espacios, sí, existen los espacios donde la gente, que es lo que conversábamos ya hace temprano, donde la gente va a eso, a encontrarse con otra gente, a buscar compañía, a buscar pareja, y no es la calle el lugar de hacer eso. No es la calle el espacio donde se va a lo que precisamente y mal llamado conquista. Y bueno, se entiende que es una falta de respeto, pues. Se entiende que es una falta de respeto que una persona vaya caminando y que bueno, y que si cualquier hombre se pusiera en esa situación de ir caminando a la calle y que vengan tres mujeres y te pasen a la vez y digan, papi, pero qué rico, uy, pero venga, vamos para allá y tal, pues evidentemente yo no creo que sea grato para ningún tipo. En las miradas, ciertamente se ha llegado a un nivel donde los masculinos en las calles caminan y no voy a decir que no he observado masculinos que observan a una chica porque les llamó la atención, pero eso no llega a un nivel de invasividad al cual las haga sentir inseguras y mal, porque sí sucede, pero se controla. Con esto lo que quiero decir es que nosotros como masculinos sí tenemos la capacidad al 100%, y por eso hablo de las masculinidades plurales, de poder transformar, de poder manejar, de poder controlar. O sea, es un mito de la gran mayoría de los masculinos que nos claro, querían meter que no a ver, se puede. Y nos queda como unos 30 segundos, si no me equivoco, pero fíjate, a ver, para encerrar esta idea que me parece que es importante, yo no sé si las metodologías que hemos estado utilizando para difundir los cambios que necesitamos a nivel social en cuanto a hombres y mujeres y las conductas que hemos aprendido, bien sea culturalmente, bien sea a través del cine, de los medios de comunicación. Realmente la única forma que me parece a mí de cambiar todo esto es de la mano con los medios de comunicación masivos. Más allá de las redes sociales, que son muy importantes, ciertamente, necesitamos el apoyo de los pesados. Necesitamos que haya una campaña seria en cualquier canal de difusión nacional,
necesitamos que haya una película en Hollywood que no sea una estupidez que lo que haga es vender el cuerpo de una mujer o el cuerpo de un hombre. Necesitamos que empiecen a difundirse los modelos que realmente queremos en nuestra sociedad en esos espacios. Y mientras sigamos, bueno, haciendo desde lo pequeño, nosotros lo que podamos, evidentemente seguimos haciendo algo, pero hay que buscar escalar a esos niveles sin necesidad de a lo mejor, a ver, yo creo en la protesta, sí, pero, y ya me estoy robando como unos 30 segundos más, pero creo que la protesta tiene que ser, tiene que ir acompañada también de un músculo, porque si no somos 4 pelagatos pegando gritos en la calle, que es lo que nos ha pasado hasta el sol de hoy cuando salimos a protestar por alguna cosa, y que sigue siendo algo que es como una minoría, cuando creo que realmente las mujeres son mayoría en muchos de los espacios que habitamos constantemente. Bueno, gracias. Agradecemos esta oportunidad y bueno, que se sigan abriendo espacios, que se transforme, que la movilidad sea posible y que el impacto de la diversidad también en la movilidad sea menos agresiva. Creo que ahí es otra de los espacios donde se ve la agresividad del sistema patriarcal, porque son expresiones y por eso nosotros hacemos en general esta labor y en manos, por supuesto, de todos y todes y todas podemos transformar y cambiar. No nada más estos espacios, sino todos los demás. Gracias. Muchas gracias, Yasser y Kirlen. Sí, no, me pareció súper interesante lo que comentaron acerca de poder cambiar, o sea, transformar la cultura desde las masculinidades diversas y el tema de un cambio sistémico para, o sea, la necesidad de implementar un cambio sistémico y que ese cambio sistémico implique una difusión real fuerte dentro de los medios de comunicación. Y bueno, en estos días estuve hablando sobre James Bond, sobre la película de James Bond, y le estaba pasando el test Bechdel, perdón, y no lo pasó. Casi ninguna peli de acción lo pasa. O sea, y son 3 simples reglas. 1, que aparezcan más de 2 mujeres. 2, que esas mujeres hablen entre sí. Y 3, que no hablen de lo que hablen, no sea de un hombre. O sea, parecen 3 simples reglas y pueden creer que casi el 70% de las películas norteamericanas que nosotros consumimos a través de Hollywood se caen en ese test. Impresionante, es impresionante. Y sí, creo totalmente lo que comentaban acerca de que esto es un cambio sistémico que implica, uno, sí es importante la movilización en la calle, porque la movilización en la calle y todo el movimiento, por ejemplo, que hubo a través del Me Too, hicieron que se empujase se abriese primero la olla y luego se empujasen muchísimos cambios dentro de la industria cultural. 2, los medios de comunicación, importantísimos para masificar justamente lo que decimos, estas pequeños enclaves. Y 3, llegar a lo institucional. Y ahora le quiero dar el pase a Juliana Hernández, de Artemisas. Hola, Juliana. Hola, Vane. Hola a todos y a todas. Espero que estén muy bien. Yo voy a compartir rápidamente una presentación sobre lo que voy a hablar hoy y decidí ponerle a mi charla Gaslight y espacio público. El gaslight, si saben algunas de ustedes, tiene que ver con un tipo de violencia y es un término que ha sido utilizado para referirse a formas de manipulación que una persona, usualmente un hombre, ejerce sobre una mujer para hacerla dudar sobre su juicio, sobre su memoria, sobre si está loca o no está loca. Y este término se empieza a usar por una película que se llamaba Gaslight, de hace muchos años, de Hollywood, donde un hombre le quería robar la fortuna a su esposa y lo que hacía era modificar la luz de gas, porque no existía energía en ese momento, sino gas, luz de gas, y se la bajaba, se la subía, ella se comenzó a sentir loca y le decía como, mira, la luz se ha cambiado, esta cosa no estaba aquí antes,
la mesa no estaba ubicada en ese lugar y él empieza a manipular, a decirle como, tú estás loca, todo lo que tú estás diciendo es falso, eso que tú estás viendo no está sucediendo, la luz siempre ha estado así, y genera un estado de ansiedad y de locura y de depresión en muchas mujeres porque se cuestiona precisamente el nivel de cordura que puede tener una persona. Y esta práctica de gaslight está muy asociado a lo que le dicen a las mujeres constantemente frente a las recriminaciones, las denuncias, los abusos que se denuncian en el espacio público y en un espacio público que ha sido construido de forma muy diferente con la llegada del sistema capitalista y que tiene una transformación en un momento muy similar de la historia. Por eso este momento es tan importante, que es la peste negra en ese momento en Europa. La peste negra, como ustedes saben, mató a millones de personas en Europa, y cuando hablamos de espacio público o de lo público es importante siempre volver a este momento de la historia. Ahí te dejé la... Hola, ¿qué me sábana. dejaste? No, mentiras. Entonces, cuando hablamos de la construcción de lo público, pues se hace necesario e inevitable no poder volver al momento de la historia donde se cambia la construcción, porque al final todos son construcciones culturales, y el siglo XV particularmente, cuando empieza la expansión del primer momento del capitalismo como lo conocemos hoy, es un siglo bastante violento y un siglo que transforma completamente la noción del espacio público, pero también que transforma la noción del recurso público, y en el recurso público se empieza a incluir a la mujer como parte del recurso público que puede ser usado por el Estado, por la burguesía, por la iglesia, por los hombres, por el esposo, por el empleador, porque la mujer pasa a ser parte del mobiliario público que acompaña a las ciudades, que acompaña a las sociedades en general. Entonces está la peste negra en Europa, mata a 1 millón de personas, y lo que produce esto, por supuesto, es que al morirse tanta gente, la mano de obra y el capital que se le paga a las personas se incrementa, porque había mucha oferta, pero había poca, perdón, había mucha demanda, pero había muy poca oferta, porque la gente se había muerto, y lo que produce esto en Europa en general es un crecimiento de la autoestima, un crecimiento del poder colectivo, porque la gente estaba ganando mucha más plata de la que se ganaba antes de la peste negra, en un momento de crisis económica no similar, obviamente con unas medidas totalmente desproporcionales porque estábamos hablando de otros siglos, y este crecimiento de la autoestima colectiva, donde lo público tenía una noción diferente, y por supuesto que lo público ha ido transformándose mucho, se transforma con mucha fuerza en estos siglos que además son conocidos como los siglos de la cacería de brujas, y por eso creo que es muy importante siempre volver a este momento de la historia. Hacia 1400 y 1650, que es como la primera fase de consolidación del sistema capitalista, se transforman mucho las relaciones con el cuerpo de la mujer. Empieza a haber un control del cuerpo mucho más alto, de la sexualidad y del útero como un espacio de disputa. Incluso las parteras se convierten en una amenaza para el poder del Estado, de la iglesia y de la burguesía en ese momento, porque las parteras naturalmente construían poder colectivo cuando podían ir a la casa de cualquier mujer también para acompañarlas en ejercicios de interrupción voluntaria del aborto. El aborto no es algo nuevo ni ha sido una lucha de hace mucho tiempo. De hecho, la agenda antiderechos se dice que empieza a consolidarse en el siglo XVI y en el siglo XVII con mucha fuerza, cuando la sospecha recae sobre las parteras y el ejercicio de partería es quitado de las mujeres. Es la primera vez en la historia que vemos hombres que empiezan a ser parte del ejercicio ginecológico y obstétrico, y las mujeres terminan totalmente relegadas incluso de un espacio de conocimiento, de construcción y de poder colectivo, donde la vida privada permitía la construcción de ese poder. Entonces lo público durante esta época se transforma completamente porque hay una autoestima colectiva creciente, la gente está supremamente emocionada porque tiene otra calidad de vida diferente, y el Estado se asusta por supuesto la burguesía, y también se asusta la iglesia, porque están perdiendo un monopolio del uso de la fuerza y del poder que ha sido usualmente, históricamente opresivo hacia la gente. ¿Qué hacen estas tres figuras? Se alían, la trilogía básicamente de la muerte. El Estado genera una alianza con la iglesia y con la burguesía de este momento, y empiezan a desplegar un montón de estrategias para privatizar el espacio público, para privatizar la propiedad, para privatizar las tierras, y esa noción del bien común, del espacio público como se conocía hasta ese momento, empieza a transformarse. Los herejes, por ejemplo, del norte de España y del sur de Francia tenían territorios colectivos que todavía siguen siendo comunes en América Latina, en el caso de comunidades indígenas y en el caso de comunidades afrodescendientes, pero al Estado y al modelo capitalista que se empieza a consolidar en ese momento no le conviene que existan territorios colectivos ni que lo público sea realmente público, es decir, abierto, donde el conocimiento fluya, donde todas las personas
personas son dueñas de algo, sino que empiezan a concentrar el poder, y para poder hacerlo tienen que controlar sin lugar a dudas el cuerpo de las mujeres, y empiezan a desplegar un montón de herramientas donde las mujeres, que fue exactamente lo mismo que pasa cuando empieza el sistema patriarcal hace miles de años, es usado como un instrumento de control y de ruptura del poder colectivo. La prostitución, por ejemplo, que es uno de los grandes debates de los feminismos frente al tema de abolicionismo, no, y los estados de nosotros son estados bastante solapados, morrongos, manipuladores y que desconocen su historia, usaron en el siglo XVI la prostitución para hacer que los hombres que se estaban ganando mucha más plata por este crecimiento de la demanda y una oferta muy restringida, se gastaran su plata en prostíbulos. Durante muchos años el Estado, Francia particularmente, fue administradora de muchos prostíbulos que tenían como objetivo que los hombres se gastaran la plata, que se emborracharan para que pudieran perder el control y la noción de ese poder colectivo que se estaba construyendo, pero después el Estado se modifica completamente y empieza a censurar el ejercicio de prostitución, empieza a censurar y a controlar mucho más el cuerpo de las mujeres, y se establece un nuevo contrato y un nuevo contrato sexual, además, donde la mujer queda totalmente relegada a las decisiones del empleador, a las decisiones del Estado, a las decisiones de la iglesia, e incluso el espacio público se convierte en un lugar muy peligroso para las mujeres, porque con la cacería de brujas lo que se establece es a la mujer, que es un concepto que explora Carrasco en 1989, del concepto del bien común, del recurso común que le pertenecía al Estado, que le pertenecía a la burguesía, que le pertenecía a la iglesia, y este concepto instaurado de mujeres de cacería de brujas tienen mucho que ver con la forma en que las mujeres son acosadas y violentadas hoy en el espacio público, porque terminan siendo consideradas básicamente mobiliario de las ciudades, ¿no? Como la estación de bus, la silla que yo puedo usar y manejar, que puedo escupir, que puedo volver mierda, o que también la puedo usar para satisfacer mis necesidades sexuales o el placer que quiero tener. Y estos siglos además están acompañados de una violencia totalmente desenfrenada y desmedida contra las mujeres. La cacería de brujas existe no porque existan brujas, porque las brujas eran las mujeres solteras, las viudas, las parteras, las chismosas, las mujeres que salían de hierbatería, todas las mujeres básicamente eran brujas, las que salían del estándar de mujer esposa, madre, casada, que tiene una familia tradicional. Y este concepto que se instaura de bruja durante 3 siglos, que además se trae y se exporta, se importa a América Latina en un proceso acompañado de la colonización, de una racialización muy fuerte, donde en América Latina, más allá de la cacería de brujas, se generaron medidas para dividir el poder colectivo. Los campesinos no se podían casar con indígenas ni con negros, los indígenas y los negros y las negras no se podían casar entre ellos, y lo que produce eso es una ruptura del poder colectivo y una privatización del espacio, una privatización de territorios que habían sido construidos desde la herejía o que habían sido construidos a nivel comunitario con una noción de lo público, y además con una noción de lo público que ahí también tendríamos que hablar de Harding cuando habla de la tragedia de los comunes, y es que lo común no es ilimitado, no es infinito. El espacio público no es ilimitado y tampoco es ilimitada la movilidad. No podemos tener 88.000 metros esperando que en esos 88.000 metros las mujeres se sientan seguras, porque a lo que tenemos que ir es a la raíz y al cuestionamiento de cómo se instauran estas prácticas que son muy normalizadas en este momento de la historia, que vienen, por supuesto, desde el nacimiento del patriarcado, pero que durante estos siglos y el establecimiento de un nuevo modelo económico que además pone como al individuo como centro de todo, rompe la noción de lo colectivo, pero al romper la noción de lo colectivo lo que hace es convertir a la mujer en un bien común, en un bien público que puede ser usado, usufructuado, violado, abusado, explotado y oprimido, siempre por un hombre que ha sido el que ha estado ocupando los espacios de poder, tanto en Estado como en las burguesías o en las clases altas, clases medias altas, y también en la iglesia, que por supuesto ha sido dominada históricamente y construida además desde una visión muy machista y patriarcal de los hombres. Esta ruptura del poder colectivo y esta noción de lo público que se instaura es una noción supremamente compleja, porque obliga y lleva a que las mujeres todo el tiempo se sientan culpables o sientan que están haciendo algo mal y que están buscando, que es realmente lo que sale siempre frente a las denuncias de acoso sexual, de abuso sexual, y es que las mujeres lo estaban buscando porque estaban mal vestidas, porque estaban usando una falda, porque estaban usando un escote. Y hay muchas mujeres que realmente transforman sus hábitos de vida, su forma de vestir,
el hecho de poder caminar en la calle, el hecho de poder montar bicicleta después de una hora, porque tienen temor a ser la mujer común que se instaura como un recurso público que puede ser usado, usufructuado, oprimido, violado o abusado por parte de lo que les decía, de todo el mundo básicamente, porque no solamente es el Estado el que puede abusar u oprimir a la mujer, sino también el esposo, también el empleador y también todas las estructuras de poder que mantienen un sistema que es supremamente individual. La cacería de brujas, y si lo comparamos con los procesos de América Latina, tenían un objetivo primordial y era romper lo colectivo, y cuando hablamos de lo público tenemos que hablar de lo colectivo, porque el espacio público debería pertenecerle a todos, a todas y a todas las personas, ¿no? Yo necesito sentirme segura en un espacio que está destinado y además al que le estoy pagando impuestos al Estado para que me pueda garantizar seguridad. Le pago impuestos también a las empresas cada vez que estoy comprando productos para ellas, pero lo público sigue siendo construido desde una visión muy machista y patriarcal, que además es una visión que es importante decir que no solamente se traduce en cuerpos de hombres blancos, sino que también hay mujeres que son patriarcales y que son machistas y que reproducen estas prácticas de poder. El espacio público nunca ha sido construido de la voz, con la voz de las mujeres, ni con la voz de los campesinos, ni con la voz de los indígenas, ni de las indígenas, ni con la voz de los negros y los grupos que históricamente han sido oprimidos, que en algunos casos son minoritarios, pero que no es el caso de las mujeres, lleva a que esa estructura y esa arquitectura de lo público excluya necesariamente a las mujeres y las deje en un lugar de opresión y de violencia que es muy complejo romper, porque los hombres, y muchos hombres creen que las mujeres exageramos, ¿no? Que las mujeres somos unas videosas, que las mujeres vamos a salir a la calle que porque somos tan exageradas que no nos van a violar, que no todos los hombres son así, que no todos los hombres son violadores, y resulta que la mayoría de hombres blancos privilegiados sí han sido abusadores, y han sido abusadores por una herencia que viene desde el patriarcado, pero que se instaura con muchísima fuerza en la consolidación del sistema capitalista y en muchos años posteriores en el establecimiento del modelo neoliberal. Si no cuestionamos esas estructuras de poder, que son las estructuras de poder económicas, políticas, sociales y culturales, es muy complejo pensarnos en un espacio público democratizado, en un espacio público donde las mujeres no nos sintamos locas. Y hoy tenemos una herramienta que también es amenaza, por supuesto, para las democracias, y al amenazar a las democracias nos amenaza a las mujeres, que tiene que ver con las herramientas digitales. Hay unos casos de éxito muy importantes de apropiación y visibilización de las violaciones que se cometen a los cuerpos de las mujeres en el espacio público. Hay un ejercicio muy interesante, por ejemplo, en Nueva York, de unas chicas que se llamaban Hollaback. Ellas comenzaron a denunciar y a hacer un escrache de las violencias que sufrían cuando salían a caminar y eran morboseadas por los hombres de hola linda, qué más guapa, ven para acá, porque las mujeres realmente no estamos pidiendo aprobación y creo que ningún ser humano está buscando aprobación cuando sale a la calle, y si lo está buscando, pues tampoco está buscando ser agredida ni violentada en esa búsqueda de atención. Y lo que hacen estas chicas es generar una estrategia de incidencia y de activismo digital muy fuerte, y el activismo digital feminista tiene algo que ha sido estudiado en los últimos años desde el estudio de la política digital, que tiene que ver con la capacidad de construir unas redes afectivas y unas redes solidarias. Cuando, por ejemplo, se saca el Me Too, cuando se saca Hollaback y las mujeres empiezan a sentirse identificadas con esos espacios donde han sido abusadas, se genera inmediatamente un vínculo afectivo y una solidaridad afectiva, donde yo no tengo que conocer, por ejemplo, a Florimar para saber ella qué sintió cuando fue abusada, cuando fue morboseada, cuando fue atacada, porque tenemos un vínculo de solidaridad y afectivo que es empático, y esa empatía que genera el feminismo digital tiene un poder y una potencialización gigante de producir movilización y gigante de producir cambios estructurales. Yo coincido perfectamente con lo que decía el otro panelista, que no es Yasser, sino el otro, perdón, se me olvidó el nombre, pero coincido perfectamente en que, bueno, por un lado las masculinidades, y me encanta que haya voces de hombres en estos espacios porque siempre somos las mujeres las que terminamos hablando sobre este tipo de violencias, pero también en la construcción de prácticas y de un aprendizaje. El cuidado se aprende, las mujeres biológicamente no nacemos como cuidadoras, sino que aprendemos el ejercicio de cuidado en la medida en la que los roles y estereotipos de género nos llevan a eso.
El espacio público necesita poner como pilar de todo y como centro de todo el cuidado, y por eso las apuestas de las ecofeministas o de las guatemaltecas cuando se refieren a la trilogía de cuerpo, territorio y dignidad, y cuando hacen la analogía de que lo que le pasa a sus territorios es exactamente lo mismo que le pasa a los cuerpos, son prácticas que se aprenden y así como se aprenden se pueden desaprender. El machismo y el patriarcado no solamente residen en cuerpos de hombres blancos privilegiados, reside también en los cuerpos de mujeres indígenas, de mujeres negras, y esa interseccionalidad de la que estaba hablando la otra panelista es importantísima tenerla cuando estamos hablando de espacio público, porque si las mujeres nos sentimos locas cada vez que llevamos a cabo este tipo de denuncias, una mujer indígena tiene que sentirse mucho más loca, porque además las violencias que sufre pasan por la racialización, pasan por la precarización y la feminización de la pobreza, pasan por la división sexual del trabajo que existe también en las comunidades indígenas y afrodescendientes, pasa por cuerpos que son de disidencia sexual, una persona trans, una mujer lesbiana, un hombre bisexual, sufren otro tipo de violencias en el espacio público, y usualmente la estrategia que usa el Estado y que usa la burguesía y que usa la iglesia es decir que somos exagerados o exageradas o exagerades, que nos estamos inventando un montón de cosas y que como así si lo público se está construyendo de forma colectiva con la ciudadanía, cuando vemos que eso es falso, y ustedes que viven en Venezuela lo saben mucho más porque lo público no existe. Lo público se convirtió en una concentración del poder en unas familias, además en un poder político militarizado, y la militarización del espacio público es supremamente violenta para las mujeres, porque las estructuras y las cadenas de mando de la militarización hacen mucho más gaslighting que lo que haría el Estado o una pareja, porque les conviene mantener el control y decir que eso es falso, ¿no? Que la gente está exagerando frente a las violaciones y los abusos de derechos humanos por parte de estas estructuras. Entonces creo que ya se cumplió mi tiempo, pero bueno, como que concluyo un poco, volviendo al lugar donde nace esta construcción de lo público y de lo público que pone al individuo, pero además al individuo hombre, blanco, privilegiado, y desconoce incluso a los hombres que hacen parte de otros grupos poblacionales, y por eso la importancia también de cuestionar el sistema económico, el sistema político y el sistema cultural que lleva a que estas violencias sigan pasando y van a seguir sucediendo, porque no hay una construcción colectiva ni común de qué es eso que llamamos público, ¿no? Entonces creo que dejo acá. Muchísimas gracias, Juliana. Bueno. Después de concluir esta parte de los paneles, vienen las preguntas que desde nosotras hemos planteado para estos panelistas. Si ustedes tienen alguna pregunta, quieren hacerle preguntas a alguien específicamente, quieren aportar algo también, es bienvenido por el chat, es bienvenido para que ustedes tomen la palabra. Este es un espacio para todos co-crear y para todos dar nuestro punto de vista al respecto, porque lo más importante de estos espacios es que todos hablemos, lo más importante es eso, que todos digamos lo que tengamos que decir y opinemos con base. La primera pregunta para el día de hoy es para Melanie. Melanie, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? Sí, aquí estoy. Ajá. Melanie, la pregunta es, ¿crees que redactar una ley contra el acoso callejero, como la que tiene Perú y Argentina, funciona en Venezuela? Mira, no te puedo decir que sí porque sería mentira. Es decir, aquí tenemos leyes para todo tipo, pero no tenemos realmente un seguimiento de las políticas públicas como tal. Es necesaria una ley que nos asegure al momento de ir a denunciar y todo este proceso burocrático. Sí, es necesario tipificar el tema del acoso, no solamente callejero, sino en redes sociales, porque las redes también es un espacio que tenemos que ocupar y que estamos ocupando, y es un espacio público, ¿no? Bueno, las redes sociales, el espacio virtual, ¿no? Pero eso no significa el fin de las violencias de este tipo. La conciencia, crear conciencia al respecto es algo mucho más allá de una ley, ¿no? Es un tema incluso de educación. En la ley venezolana, en la legislación venezolana, los colegios, las universidades y todas las academias están obligadas a tener perspectiva de género y no la tienen. Y dentro de esas
perspectivas de género, deberían tocarse estos temas para poder ir desmontando, aunque sea poco a poco, a lo mejor no lo veré yo, todas estas violencias que recibimos las mujeres en los espacios públicos. Una ley, sí, soluciona, no, eso va acompañado de muchas políticas, campañas y de activismo, más allá de un simple papel. Muchísimas gracias, Melanie. Ahora la pregunta, un momentico, es para Yasser y su compañero también, si quiere responder. ¿Y Kirlan? Kirlan. Kirlan, un gusto, Kirlan. Igual. Un momentico. Ajá. Si tuvieras que plantear una campaña contra el acoso callejero, no solo dirigida, sino hecha para los hombres, ¿qué plantearías? ¿Qué crees que motivaría a los hombres a seguir esta campaña? Bueno, yo creo que justamente, fíjate, justo estaba pensando en eso hoy, porque de hecho estábamos planteándonos hacer algunos trabajitos en función de eso y empezar a hacerlo. Pues no somos Hollywood, no tenemos medios de comunicación masivos, pero se puede hacer desde cada trinchera también. Claro. Yo creo que si de pronto se puede de una u otra forma dar a entender qué es lo que se puede sentir. Lo que pasa es muy difícil, pero bueno, siempre están los recursos cinematográficos para todas esas cosas, ¿no? Pero si se puede llegar más o menos a hacer sentir a otro hombre qué es lo que siente una mujer cuando va caminando por la calle y le dicen todas estas cosas, que probablemente, a lo mejor, no sé, nuestros congéneres lo que piensan es que se va a sentir halagada y se va a sentir súper gratamente enaltecida porque le estén diciendo algo y resulta que, bueno, que a lo mejor tú le puedes estar diciendo que es tan bella como una rosa y a lo mejor eso no la está haciendo sentir bien, sino la está haciendo sentir miedo, ¿no? Porque, bueno, quizás es como dice Juliana, nadie está saliendo a la calle a ser reafirmado, ¿no? ni a ser, ni a como. Y en todo caso, si está buscando atención, el mensaje, porque el conflicto está en que los masculinos, en general, hemos aprendido que el cortejar, y de hecho la palabra existe, es una conquista. Entonces, ya partiendo del hecho lingüístico, partiendo de que la interrelación entre dos seres es la conquista del cuerpo, porque el cuerpo se ha observado como un objeto que en algún momento era, en el pasado, el cuerpo era la cárcel del alma y hoy en día el alma encarcela el cuerpo, ¿verdad? En las nuevas perspectivas filosóficas. Entonces, teniendo eso en cuenta dentro del patriarcado, cuando se busca cortejar, lo que se ha buscado no es ni siquiera, y de hecho sucede en la calle, cuando se lanzan los piropos, tú realmente no estás queriendo conocer a ese otro ser, lo que estás es reafirmando tu masculinidad en una relación de poder, de control, ante la vista de los demás, porque inclusive se ha comprobado que cuando el cortejo de la calle no tiene nada que ver inclusive con la búsqueda de la atención de la mujer, sino es reafirmar el poder del masculino ante el espacio público, que los demás observen que tú tienes la capacidad como masculino de poder, y de hecho eso hace que en muchos casos los demás masculinos se retraigan y no tomen acción de la violencia que está pasando, porque es un mensaje de amenaza. Y por eso el piropo en la calle es tan peligroso y por eso genera ese temor, porque realmente el mensaje no es la búsqueda de la relación, de conocer al otro ser. El mensaje es: yo estoy aquí, soy poderoso y además lo demuestro ante el otro. Y que otro diga algo para que yo demuestre precisamente, o sea, para aplicar una relación de poder tal cual, totalmente jerárquica. Lo que estoy es buscando reafirmarme ante el espacio público y ante la sociedad. Y eso es lo que se tiene que precisamente buscar. Entonces, el mensaje precisamente que se podría buscar, que fue la pregunta, es:
dar a entender a los masculinos que nosotros no tenemos la obligación ni la necesidad de reafirmarnos con nada ni con nadie, porque eso ya es un mensaje que inclusive nos instauran desde pequeños cuando nos crían a nivel cultural, con visiones de fortaleza, con visiones donde no tienes que ser sensible, como conversaba la compañera, culturalmente, si el cuidar, la maternidad son estructuras y formas que se aprenden, también estas maneras se han ido aprendiendo dentro de la masculinidad, y en una publicidad lo que se debería buscar es tocar la sensibilidad de la masculinidad, porque ciertamente dentro de esas caparazones, que inclusive muchos se hacen fuertes, hay personas sensibles que sufren, porque los masculinos, el problema inclusive de la masculinidad es que sufren en silencio, mientras afuera lo que quieren es mostrar fortaleza, pero hay esa sensibilidad que callan, y lo que hace es y por eso es la violencia, porque de la frustración de no poder expresar, lo que buscan es entonces agredir al otro en los espacios públicos, y por supuesto la relación hacia los más débiles. En todo caso, Ana, diría también como para un poco responder también esa pregunta de cómo sería, porque a lo mejor hace falta también a veces ser concretos, ¿no? Y creo que las mujeres y los hombres tienen que trabajar juntos en diseñar ese tipo de campañas. Pero si pudiéramos ver, por ejemplo, ejemplos, valga la redundancia, los argentinos, las argentinas, están produciendo mucho material desde hace un tiempo ya, digamos, hace poco, había una que se llamaba Los Ayudadores. Los ayudadores. Los ayudadores, ¿no? Y hablaba un poco de una realidad... Excelente, muy bueno. Está muy bien hecho, ¿me entiendes? Y creo que desde el humor, para responder un poco esa pregunta, desde el humor es necesario trabajar muchas cosas. Nosotros, en nuestro país, quienes hayan vivido la época de los 80, de los 90, y bueno, me parece que el 2000, que crecimos viendo programas como Radio Rochela, como Chéverísimo, como El Show del Otro, El Show de Aquel, Bienvenidos, incluso se tornó en una época también ya así de ese estilo. Pues, ¿qué es lo que nos metían? Unas mujeres semidesnudas que se supone que eran algo que nos debía hacer reír, ¿no? Y lo que estaban era mostrándonos así unos senos, ¿entiendes? Unos traseros ahí, y unos chistes de lo más idiotas, probablemente. Que reforzaban lo que hemos conversado, porque muchos eran reforzar las situaciones de casa, donde la mujer estaba lavando y se burlaban, y inclusive era tan fuerte que hasta se burlaban de eso, pues, para fortalecerlo y reforzar. Claro, y se estuvo reforzando eso. Entonces, bueno, de pronto es necesario usar el humor, esta vez, a la inversa, ¿no? Y de pronto, bueno, empezar a ridiculizar un poco lo que hacemos actualmente en esta sociedad desde ese punto de vista patriarcal, en el que, bueno, en que el hombre, además, bueno, todo está diseñado para el hombre, desde el hombre para el hombre. Eso es una realidad, es un hecho. Me parece que, bueno, que lo han dicho en una y en otras, en todas las oportunidades, y cada vez que nos reunamos a decir este tipo de cosas vamos a caer un poco en lo mismo, porque es necesario además seguir como difundiendo esa idea. Probablemente aquí muchas de las personas que están aquí han escuchado 1000 veces este discurso, pero probablemente hay otras que no, y uno no sabe, ¿no? Si no, me pasa como me pasa con los actores y las actrices, con las bailarinas y los bailarines, ¿no? Que terminan haciendo la gente de la danza, haciendo danza para los bailarines. Y los actores terminan haciendo teatro para los otros actores. Y entonces terminamos haciendo feminismo para los feministas, ¿no? Y los feministas. Entonces, creo que es necesario exportar un poco estas cosas afuera, al mundo. Y la mejor forma de hacerlo también es librándonos de etiquetas, yo creo. En la medida en que sigamos también usando tantas etiquetas, pues evidentemente vamos a seguir siendo etiquetados también. Por eso creo que es necesario, no sé, darle un aire diferente sin que deje de ser el feminismo feminista y sin que deje de ser las cosas llamadas por su nombre también. Pero sí creo que de una u otra forma se sectoriza mucho las cosas y se llevan a casi al nivel de sectas, ¿no? Y entonces empezamos a ser enmarcados y empezamos a ser vetados porque simplemente nos empiezan a ver como unos bichos o unas bichas raras que simplemente defienden un punto de vista, o un punto de vista político, o un punto de vista ideológico, digamos. Gracias. Muchísimas gracias. La última pregunta
pero no la última pregunta del día, sino la última pregunta de parte de nosotras. Es para Juliana. Recuerden que pueden ir dejando sus preguntas, sus comentarios, cualquier cosita. Yo estaba viendo por el chat algunos comentarios de Noelia. Siempre están bienvenidas a este espacio a discutir. Si quieren pedir el derecho de palabra, lo piden. Estamos abiertos a escucharlos a todos. La pregunta para Juliana es: la movilización de la calle es una estrategia, pero también debemos ser parte del poder. Para ti, ¿cuáles son algunas de las maneras de hackear el poder desde adentro para que se tomen en cuenta las agendas de garantizar el acceso libre y seguro de las mujeres al espacio público? La pregunta de América Latina, ¿no? ¿Cómo se hackea el poder? Es súper complejo responder y creo que todos hemos estado en eso. Bueno, yo creo que la forma de hackear el poder, uno, es llegar, ¿no? O sea, yo creo que uno tiene que ser muy hábil en jugar las reglas que están establecidas desde siempre. Es la única forma que tenemos además de llegar al poder. Pero una vez estando adentro hay que implosionar las formas de poder y yo creo mucho en las lógicas abiertas, ¿no? O sea, toda esa lógica abierta de construcción colaborativa de la que Topscott hablaría en su momento como de 3 pilares fundamentales, yo creo que es la forma de transformar el poder. El primero es promoviendo lógicas colaborativas, entendiéndolo desde la cultura de redes y las redes también que funcionan con un nivel de activismo diferente. La movilización genera mucha frustración y eso creo que hay que aprender a manejarlo, porque queremos cambios inmediatos por un lado y número 2, estamos esperando que todo el mundo tenga el mismo nivel de compromiso que pueden tener unas personas y las que no tienen nivel de compromiso porque tienen otras prioridades en su vida, porque no sé, las desborda también lo que está pasando. Hay que vincularlas al ejercicio de poder y una forma de implosionar y de hackear el poder es transformándolo de forma colaborativa para que la gente se enamore nuevamente del poder. El segundo, y suena a un espacio supremamente común, es la transparencia. El poder es todo menos transparente y eso sí que lo vemos en América Latina. Las rendiciones de cuentas son precarias, o sea, casos como el de Venezuela y el de Cuba dan miedo y dan pánico porque no existe ningún nivel de transparencia y básicamente toda la información que sale son fake news o información oficialista frente a lo que está pasando. Y eso lo estamos viendo en América Latina en gobiernos tanto de izquierda como de derecha, ¿no? Bolsonaro, Donald Trump, todo lo que está pasando con el caso de corrupción de Perú. Entonces la transparencia es un pilar indispensable para hackear el poder y suena como algo supremamente común, pero hay que ser muy creativos en hacerlo. En India, por ejemplo, hicieron un ejercicio muy interesante en una comunidad súper alejada, campesina, donde pintaban grafitis con el presupuesto que se estaba gastando en esa comunidad el gobierno local. Necesitamos acercar el poder a la gente y que la gente sepa en qué se invierten los recursos y cómo se destina el poder. El tercero creo que es un tema de intercambio y yo creo que en eso pecamos absolutamente todas las organizaciones, incluso el movimiento feminista latinoamericano, y tiene que ver con el intercambio de experiencias. Yo creo que uno en la vida innovar no solamente es crear cosas nuevas, sino es aprender de lo que ya se ha hecho. Y si algo ha demostrado el poder es que no tiene experiencias de intercambio, de aprendizajes de cosas buenas y de cosas malas, y necesitamos ocupar el poder para promover un intercambio de conocimientos, de saberes, recuperar tecnologías ancestrales como las mingas, como las asambleas populares, incluso también como cabildos, que es un concepto que viene de la conquista española, pero que son espacios donde se toman las decisiones colaborativamente. La democracia representativa de América Latina es todo menos representativa porque la gente no cree en los partidos políticos y creo que entre más se politice la política y se vuelva más mujer, más negra, más campesina, más gay, más trans, más todas esas caras que no han estado, hay un ejercicio de intercambio y se va a promover una identificación del poder, ¿no? Entonces creo que cuando uno ocupa el poder, necesita rodearse de estas personas para comenzar a generar referentes en la política. Y finalmente creo que el poder tiene que empoderar, ¿no? Estando dentro del poder, a mí me encanta el ejercicio de las brasileras de Belo Horizonte, de Muitas, que construyeron gabinetes colectivos y colaborativos, un porcentaje de su salario como congresistas, en ese caso como diputadas, lo donaban a procesos culturales barriales, comunitarios, de la base específicamente, y esa es una forma de movilizar poder y de estar construyendo colectivamente con la gente. Sin lugar a dudas, una forma de hackearlo, y ahí retomo ya y cierro con esto, un concepto que me gusta mucho que salió del mapeo de Update de mujeres selectas en América Latina que se llama la empatía pragmática, y como los hombres en general creen que las mujeres somos súper buena onda y somos tiernas y somos cuidadoras porque es la noción que tienen las mujeres y pues la verdad es que yo
no encajo, yo ni soy tierna, ni tengo una voz tierna, o sea, no encajo, y muchas mujeres estamos en ese lugar. Hay que jugar un poco con ese concepto de empatía pragmática para que los hombres realmente crean, o para que el poder y el establecimiento crean que nosotras estamos siendo empáticas, pero jugar con eso para poder ocupar el poder y transformar las estructuras. El poder tiene que ser abierto, la política tiene que ser abierta, la innovación y lo público tiene que ser abierto, y la única forma de hackearlo es estando adentro, entendiendo cómo funciona eso, e ir transformando poco a poco, manejando el nivel de frustración. Los cambios no se producen de la noche a la mañana, toman tiempo, toman años, toman siglos muchas veces, y ya, creo que esa es como la forma de hacerlo. Muchísimas gracias, Juliana. Muchísimas gracias a todos. Y voy a leer este comentario de Noelia, que lo estaba leyendo hace rato y me pareció súper interesante lo que dijo. Aún están a tiempo para hacer sus preguntas, para intervenir, para todo lo que ustedes quieran. Ajá. Este comentario fue en base a la presentación de Melanie. Total. Y sobre lo que comentaba de la militarización del país. Además, su aumento es por la cuarentena. Esta semana me sucedió que iba pasando por Bolivita y otra muchacha iba detrás de mí. Delante venía un grupo de guardias entrenando. Y cuando pasaron por nuestro lado nos dijeron de todo y salían de la fila para acercarse como perros atacando. Es la única forma de la que se le puede explicar lo que hacían. Y me pareció súper importante y me pareció súper relevante, porque por lo menos ahorita con la cuarentena han aumentado los números de, como por decir, personal de seguridad, de los policías, de la Guardia Nacional, de los funcionarios de seguridad, entre comillas, en las calles. Y esas personas que supuestamente deberían cuidarnos y deberían velar por nuestra seguridad son las primeras personas que nos agreden, son las primeras personas que nos gritan, son las primeras personas que nos silban. Y por tener un arma a su disposición son las primeras personas a las que tenemos miedo. Porque si uno le responde a un guardia, uno no sabe dónde puede parar, la verdad. Creo que voy con Vane, si no hay ninguna pregunta, si no hay ningún otro comentario. Pero si quieren abrir micrófono las personas que nos están escuchando y hacer la pregunta directamente a los ponentes, pues siéntanse libres. Yo quiero decir algo sobre también es un decías, espacio Jessica, público. de las armas, y eso me parece muy interesante de los hombres, y es como la cultura falocéntrica, ¿no? El arma es una extensión del falo, ¿no? El falo que coges con la mano, que lo pones a eyacular, el falo que penetra, la noción del falo además como algo muy, muy malo, y eso además de la masculinidad, como de este concepto del que voy a hacer de masculinidad, no nuevas masculinidades, sí, múltiples, ¿verdad? Me gusta eso porque cuestiona la noción del poder del hombre, como y que necesita armas de fuego, que necesita usar la cárcel, que necesita usar el uniforme para tener poder y para tener control. Eso es demasiado frágil, porque el poder además en la noción de construcción se ejerce sobre alguien que lo permite, y obviamente tú vas a permitir el ejercicio de poder opresivo cuando tienes un arma de fuego que te está apuntando. Eso no es poder, esa no es una forma de poder construida colectivamente, y para mí sigue demostrando lo frágiles que son los hombres a la hora de tener que enfrentarse a sus emocionalidades, a las crisis, a los conflictos que hacen parte de la vida, y es porque es una construcción también que les impide hablar de la vida emocional. Yo siento que las mujeres vivimos es sobreviviendo y sanando las heridas del patriarcado, sanando las heridas del amor romántico, sanando las heridas del sistema capitalista. Todo el tiempo estamos sanando, y eso produce que nuestros activismos sean activismos demasiado recargados, ¿no? Entonces, nada, como que me sale esa reflexión, porque es que es falocéntrico absolutamente el uso de armas. Antes de culminar, hay dos cositas. María Ángel Bielma quiere hacer un comentario, así que vamos a abrirle un momentico el micrófono a María Ángel. Por favor, si me pueden ayudar ahí porque no lo veo. Aquí está. Ya, que no le puedo abrir el micrófono. ¿Quién me puede ayudar aquí? Sí. El... Hola. Ahí está. Sí, yo
Quería hacer un comentario específicamente sobre nuestra realidad aquí en Venezuela con el tema de los espacios militarizados, y no solo los espacios públicos, ¿no? Sino que, bueno, es un gobierno militarista desde sus orígenes, aunque mucha gente no lo comparta, pero sí desde sus orígenes, que aupó un eslogan feminista, pero simplemente para campañas y marketing ya, de aglomerar más y más personas, pero que hoy en día, aunque hay muchas mujeres que forman parte, vamos a decir, del polo patriótico y que están en puestos de poder, siguen, ¿cómo se dice? Siguiendo la línea de mando. Y eso es una de las cosas que me parecen más peligrosas de, de lo que nosotros vivimos, pues. De lo que nosotros vivimos, porque el hecho de que ya sea un gobierno militar abiertamente con una fachada civil y feminista, lo que hace es que esas mismas mujeres sigan atornillando ese poder del hombre desde el gobierno hacia abajo. Entonces es muy chimbo cuando me he encontrado con personas que apoyaron, que son de las bases del chavismo y que han apoyado todo esto desde sus inicios y hasta ahora, y se sienten agredidas, vulneradas e inclusive utilizadas, que lo saben, pero que de repente no lo pueden hacer público abiertamente porque, bueno, hay un acoso, ¿no? Ciertamente hay un acoso. Y siempre he dicho, es más peligroso ser ahorita del chavismo disidente, el opositor de siempre. Entonces, también es mucho más peligroso para los grupos de mujeres y en todos los estados, en todas las facetas de lo que se vive en el país. Sí puedo decir que en mi ejercicio profesional, yo soy geógrafa, trabajé en varias instituciones del Estado, inclusive de ambos, vamos a decir, bandos políticos, porque aquí es así, pues la polarización, o sea, si trabajas para tal lado ya te asociaban con algo, si trabajas para tal otra cosa te asocian con ese partido político o con esa militancia, cuando uno realmente se formó, porque sales de la universidad con esa formación como para ser servidor público. Entonces, estuve en un espacio militar en el último trabajo para el que trabajé en el Estado, y yo observé tantas cosas que me daba hasta dolor ver a las mujeres militares agredirse entre ellas siguiendo esa línea de mando masculina. Y cosas que tú observabas como que ni entre ellas se agremian, ni entre ellas se cuidan, ni entre ellas trabajan colaborativamente, y me parecía muy ruin, porque además los hombres de ese espacio se aprovechaban de esa guerra entre ellas. Y terminan siendo estas mujeres que reproducen el machismo, que reproducen la competencia y que no queda para nada para ellas. O sea, en cuanto a lo laboral, mucho acoso laboral para las mujeres militares, o sea, si ellos quisieran y pudieran bailarse ¿cómo se dice? Los derechos por ser mujer, por ejemplo, después que pare y tienes un periodo por ley donde es amamantar a tu hijo y todo lo demás. O sea, para las civiles ellos se cuidaban más de no faltar a la ley con el personal civil, pero si podían hacerlo con las mujeres militares, lo hacían, pero la línea de mando iba dirigida por una mujer. O sea, siempre procuraban como que una mujer una femenina hable con otra femenina, pero no lo que tú observabas es que no era apoyo entre ellas, era más bien acoso. Y eso me parecía o sea, es muy feo. Eso al final termina debilitando todas las estructuras. Y otra de las cosas que quería comentar fuera de ese espacio que era militar, en otros espacios del Estado, donde conversaba uno con colegas que trabajan en esos sitios, tú llegabas a ver
que de repente un cargo de coordinación, gerencia, lo que llaman aquí cargos 99, que son cargos de confianza, que son jefaturas, de repente estaban en manos de personas que tú decías, chamo, pero esta persona no tendrá el pregrado, pero los posgrados y la experiencia y la pericia para tener esos cargos, habría que echarle. Y además eran muy jóvenes como para haber llegado a ese cargo. Y después cuando lo veías en ciertas mujeres, colegas que conocías, y tú decías, ya va, pero si esta persona no estudió, vamos a decir, teledetección, yo soy geógrafa, ¿no? Entonces tú dices, bueno, para llegar a ese cargo tienes que tener maestrías en teledetección, geomática, muchas cosas. Y bueno, después te enterabas es que ella era pareja de alguien, y ese alguien era el jefe. Y eso lo llegué a ver en muchísimas instituciones del Estado, y sabes que eso me parece súper triste, porque la generación de mi madre, la generación de mis tías abuelas, o sea, pasaron de ser mujeres rurales para ir a la ciudad, especializarse y ser profesionales. Y siendo profesionales, o sea, es como se pierde todo lo que han hecho tantas generaciones por dar un puesto y respeto al trabajo de la mujer. Entonces tú dices, bueno, perdón, pero es así como que todo está tan corroído y se perdió el norte. Entonces es como que no es que tengas ese cargo porque quieres hacer cambios profundos para la sociedad o para hacer una presencia importante en esos espacios de lo que es el trabajo de la mujer. No, se convirtió en que son las amantes de los jefes y terminan pisando y humillando a las otras mujeres. Entonces, oye, para reconstruir esto, necesitamos mucho estos espacios de dialogar de visibilizarlo, ¿no? O sea, no es justo, pues. No es justo que mucha gente que se profesionalizó, que tenía un proyecto de país, que tiene una esperanza de construcción colectiva, que tuviste los ejemplos desde tu familia. O sea, yo puedo decir, o sea, nosotros somos privilegiadas porque muchas de mi familia y las que me antecedieron se profesionalizaron en universidades públicas. Lo lograron y se hicieron pues económicamente independientes y son como que las mujeres venezolanas estas modelos de que ellas se procuraron todo, tienen a sus chamos bien formados, ¿sabes? Todo en como que lo que te propusiste lo lograste. Pero, por ejemplo, hoy en día, o sea, yo me pude graduar de una universidad pública, bien, pero hoy en día la persona que está en una universidad pública tiene tantas carencias y tantos sacrificios para poder estudiar. Y además que, como comentaba Melanie al principio, nosotras las universitarias tenemos ahora más acoso, comentarios misóginos, los espacios de las universidades públicas, por ejemplo, cada vez son más inseguros. O sea, yo a veces voy a mi universidad y me da miedo caminar por mi universidad, cada vez está más sola. Y cada vez estar más solo procura espacios para alguna violencia a la mujer. O sea, tú puedes caminar sola por un sitio, pero si de repente ves a un amigo, tú le dices, mira, vamos a caminar por aquí, y te vas acompañada, y bueno, a los dos nos pueden robar. Pero si vas tú sola, te pueden robar y te pueden hacer más. Da más miedo. Entonces, bueno, y para mí todo esto corresponde a la fuerte militarización que hay en el país. Gracias. Muchas gracias, María Ángel, por tu comentario. Está lleno de... Lo sentí mucho, la verdad. Un abrazo enorme. Ese abrazo que no nos podemos dar en este momento, pero un abrazo enorme. Y para concluir este ciclo de preguntas, vamos a responder brevemente una pregunta que nos hizo Noelia. Para todos, creo, sí, para todos.
pueden responder lo más rápido posible para poder culminar, porque ya estamos sobre la hora, perfecto. ¿Qué medidas recomendarían en general para América Latina para afrontar la pandemia y a la vez incluir las perspectivas de género? ¿Quién quisiera comenzar? ¿Quién quisiera hablar? Bueno, en América Latina, claro, hay que responder a cada contexto en cada país. Creo yo que, bueno, grandes recomendaciones es escuchar a las mujeres y que las mujeres estén en las tomas de decisiones para crear políticas públicas adecuadas y atacar el tema de las pandemias, ¿no? Porque no podemos hablar de las mujeres sin mujeres y, por supuesto, sin la diversidad de mujeres. Entonces, creo que eso sería un paso primordial de que América Latina asuma la paridad, que asuma el hecho de que tiene que haber mujeres en los espacios para hacer políticas adecuadas y sobre todo en temas de pandemia, donde las más vulneradas en todos los espacios, ya vemos que todo el mundo resguardado en la casa, pero las mujeres se nos sumó un montón de carga, ¿no? A las mujeres cuidadoras sobre todo. Creo que no se hicieron las políticas públicas en muchos países y sobre todo en Latinoamérica que atiendan que las mujeres actualmente son un grupo vulnerado debido a todo un sistema que no ha respondido por ellas y que las agrede de manera diferenciada, ¿no? Creo que eso sería una de las recomendaciones. Queremos mujeres en las mesas tomando decisiones. América Latina debe asumir la paridad. Bueno, quería dar un punto también aquí en esta pregunta. Yo creo que en Latinoamérica, desde mi perspectiva particular, debemos deconstruir las instituciones completamente. El Estado es un Estado que se construyó en un momento donde el patriarcado estaba en sus altas y todas las instituciones, inclusive el espíritu de las leyes, toda la parte, yo parto desde la filosofía base. Es necesario deconstruir la perspectiva que tenemos de la realidad. ¿Por qué? Porque desde esa perspectiva, ¿verdad? Todas las instituciones, todo lo que tenemos como estructura, la transformamos y a partir de ahí, la inclusión de las masculinidades múltiples, plurales, la inclusión de los diferentes géneros y la perspectiva de lo que tendríamos como seres humanos, de lo que comprendemos de género. Partimos de conceptos previamente ya construidos y continuar en eso, obviamente, por decirte, en Latinoamérica, en mayor o menor visión, será el mismo problema. No nada más un problema militarista, sino nada más un problema de control de los cuerpos, como lo están haciendo hoy en día con el problema del COVID, porque eso es un control de cuerpos a través de intereses particulares a nivel internacional, porque hoy en día el enemigo es algo que no podemos palpar y a través de un virus lo que hacemos es que el enemigo sea invisible y el enemigo sea nuestra persona que tenemos al lado. Hoy le tenemos miedo a cualquiera persona que se nos acerque. Nos han inyectado un miedo a través de todas unas instituciones patriarcales, capitalistas, neoliberales, etcétera, inclusive sean de derecha o de izquierda, que se montaron en este carro todos a nivel global. Todos en cada parte del globo terráqueo están controlando sus poblaciones y controlando a sus ciudadanos. Igual, también el concepto de ciudadano. Luchamos por la ciudadanía, pero muchas veces esa ciudadanía también limita a la hora de la migración. Porque entonces si no eres ciudadano, no eres humano que puedes ingresar en esa nación, en esos límites. Entonces, yo parto del hecho de que ciertamente tenemos que, para frenar esa violencia, para frenar esos, vamos a decir, relaciones de poder, también hay que transformar las estructuras, porque si seguimos trabajando en Latinoamérica, en esos estados que no fueron transparentes, que fueron modelos que ya hoy en día están caducando y lo que están cayendo es un círculo de control. Hoy en día está la biopolítica, ¿verdad?
que es el control de los cuerpos, bueno, nos deja mucho que desear, y por supuesto, todas aquellas minorías que siempre fueron reprimidas, hoy en día serán mucho más reprimidas. Entonces tenemos que observar eso. Lo pienso desde mi humilde opinión, ¿no? Incluyendo con la intención precisamente de desmontar toda esta violencia y esta represión hacia la mujer y hacia todo aquello que sea diferente a lo que no se vaya por ese camino patriarcal que ha sido impuesto en ese modelo. Y mucho más replicado por el Estado y sus herramientas de propaganda, no nada más la propaganda política, sino todo aquello que ha sido los medios de comunicación a través de la televisión, la música, las expresiones culturales, que hoy en día nosotros pensamos muchas veces que bueno, que nos formaron, pero cuando los observas en profundidad hasta la mitología griega, tienen los mitos del patriarcado que vienen desde hace muchos años. Entonces sí, yo pienso que la deconstrucción tiene que ser total. No podemos seguir con los mismos modelos y las mismas estructuras en Latinoamérica y retomar todo ese conocimiento ancestral que ha quedado con una cortina de humo que a veces como que vemos y que a veces como que recordamos, pero no logramos todavía asumirla, porque bueno, esa misma estructura estatal todavía no nos permite llegar a ese pasado que lo tenemos cerca y que son todos esos conocimientos aborígenes, indígenas que están en nuestro continente y el continente completo, tomando el continente americano, porque no nada más es el sur, es el continente completo que fue violentado de esa manera. Entonces es muy importante observarlo y bueno, no sé, esa es como mi perspectiva particular. Yo creo que también, y bueno, y hablando ya como también como venezolano, digamos, la academia, por decirlo de alguna forma, la academia es una estructura patriarcal, evidentemente desde su origen. Cualquier persona que haya ido a la universidad entiende que el poder de un profesor, ¿no? El poder de un maestro es el poder de un hombre también allí, que quienes llegan a muchas veces a los cargos de poder son siempre los hombres, evidentemente. Tenemos que ir más atrás y creo que el tema de más allá, bueno, es importante formarnos, evidentemente, pero seguir formándonos en escuelas, instituciones, universidades, que sigan repitiendo los mismos patrones, seguimos formando los mismos ciudadanos y los mismos ciudadanos. Es decir, estamos por lo menos un par de generaciones más condenados y condenadas a seguir viviendo lo mismo, porque estamos repitiendo lo mismo también, ¿no? Desde nuestras casas probablemente, con nuestros hijos y nuestras hijas, es que podemos estar haciendo algún trabajo. En Venezuela en algún momento se trató de hacer algún cambio que simplemente fue nominal y que simplemente fue enunciado públicamente y fue una propaganda política, efectivamente, porque bueno, porque más allá de que se haya autodenominado feminista nuestro Estado, vemos como, bueno, todavía suceden cosas verdaderamente deplorables. No sé, en estos días, ¿quién fue? Sí, unas palabras sí, creo que estaba unas palabras ahí de nuestro presidente diciendo unas cosas así como que su única propiedad era Cilia, que es la primera dama, ¿no? Él solo era dueño de ella. Solo era dueño de ella. Sí, fue pero como es su señor feminista. Entonces, bueno, y más allá de caer en la diatriba política de que este es bueno, de que este es malo, o de que hay gobiernos, de que Cuba y Venezuela sean así basados, yo creo que toda Latinoamérica más o menos cae en lo mismo. Y estando aquí en Europa, uno dice, bueno, aquí en el primer mundo se supone que hay otras cosas, ¿no? Y es mentira. Aquí en Europa sucede exactamente lo mismo. La transparencia pública a nivel de presupuestos, a nivel de políticas, a nivel de... Es algo que no existe realmente, a menos que, bueno, que de pronto te vayas a Bruselas, de pronto te vayas a otros países. Bueno, ahorita evidenciado precisamente con la pandemia, los gobiernos de Europa han estado, se les vieron mucho las costuras porque hablaron de un sistema de salud que era muy eficiente y de repente no fue tan así. Hubo muchas cosas
que ciertamente la pandemia, más allá de lo que dije también al principio, que es una manera de control, también demostró que había que ese centro de poder, que es el eurocentrismo, tiene muchas costuras y que también tambalean o sea, tienen los mismos conflictos que siempre han señalado también en Latinoamérica, claro, por supuesto con otros sistemas económicos o toda otra vía, pero cuando les llega un conflicto fuerte, muestran la misma problemática de corrupción, de entrega de dinero de los fondos de la Unión Europea, pero entonces realmente no está llegando a la gente, no llegó, no se sabe dónde está, mañana nos van a entregar, estamos tratando de resolver, vamos a ver, tuvieron meses para poder solventar un problema tan sencillo como la parte de la educación de los niños, ponerles un sistema de transporte sabiendo ya lo que había pasado antes, y hoy en día siguen en el conflicto, que no saben si los chamos van a ir a la escuela o no, y no sé, cierran las escuelas, pero dejan abiertos, no sé, dejaron abiertos las discotecas en el verano, y entonces tú dices, pero ¿cómo es esto, pana? ¿Cómo me decís tú que dejas abiertas las discotecas, pero las escuelas las cierran, y los parques no sé? O sea, hay todo hay contradicciones. Y bueno, y son contradicciones propias de este sistema que además se contradice constantemente en valorar a la mujer, ¿no? Y la sigue valorando desde un punto de vista en el que su valor es de ayuda y de apoyo al hombre, ¿no? No, y también en visiones donde sigue siendo apoyo, la mujer un apoyo al hombre. Y tú dices, bueno, ya va, espérate, se supone que nos estamos apoyando todos juntos y juntas en esta situación, ¿eh? Y resulta que, bueno, que tú ves las fotos en la calle, aquí en Italia, de los médicos y las enfermeras, ¿no? No ves a las médicas, ¿no? Y los enfermeros, ¿no? Seguimos repitiendo los mismos modelos y eso parecen cosas tontas, parecen cosas muy sutiles. O la inclusión de una mujer presidente Merkel, como si eso hubiera transformado el Estado, pero el Estado totalmente cuando acciona es totalmente patriarcal, acciona a través de la represión, a través de los órganos de poder, entonces el hecho de que haya una imagen de una mujer que haya sido presidente simplemente no está cambiando nada. Así es. Bueno, hasta ahí. Gracias. Vale, muchísimas gracias, chicos. No sé si, Juliana, ¿tienes algún último comentario? Si no, para pasar a las conclusiones. No, yo simplemente quiero agregar que se requieren como unos medidores de género y es bastante preocupante la situación en América Latina porque de las 500 medidas que se han tomado, que han sido mapeadas por un rastreador mundial frente al tema del COVID en América Latina, solo 272 medidas han sido sensibles al género y de estas, solo el 4% están relacionadas con trabajos de cuidados no remunerados. Si el cuidado no se pone como centro de América Latina, pues lo que está pasando en Colombia, por ejemplo, con el tema de lluvias, tiene que ver con que también tenemos que tener un tema de cuidado ambiental. Yo creo en la colaboración y creo que hay una iniciativa que estamos articulando desde una congresista colombiana que se llama María José Pizarro, las oficinas de la FES en América Latina y Artemisas, que es Juntas Mujeres Progresistas de América Latina, congresistas que se reúnen para hablar sobre la situación y revisar qué medidas se podrían tomar con enfoque regional. Esa es la única forma en la que vamos a poder responder como región. Vamos a quedar devastados, vamos a tener que endeudarnos porque ningún país va a poder sobrevivir esto sin la deuda. Son reconocidas las medidas que exige el Fondo Monetario Internacional que pasan por políticas de austeridad. Las políticas de austeridad recortan el gasto social. Las principales afectadas cuando se recorta el gasto social son las mujeres y eso lleva a que sigamos siendo nosotras las que tenemos que responder a las fallas del Estado, ¿no? Tenemos que encargarnos del cuidado, tenemos que encargarnos del espacio público, tenemos que encargarnos de los comedores comunitarios porque el Estado es incapaz de hacerlo. Entonces, pues si América Latina no se articula en bloque, pues el Fondo Monetario Internacional, por supuesto que necesita endeudar a los países porque la economía tiene que reactivarse, pero lo que no podemos permitir es que nos vuelvan a clavar medidas de austeridad y que además las medidas que se tomen de reactivación económica no incluyan enfoque de género cuando han sido las mujeres las principales afectadas por la pandemia en términos de desempleo. Entonces creo que si no hay una respuesta articulada, no solamente desde el poder, sino también desde las mujeres de América Latina poniendo el ojo donde es, pues seguramente pasará lo que pasó en la crisis de 2008 y son las mujeres respondiendo a lo que el Estado no hizo. Ejemplo concreto, las mujeres de Grecia que se agruparon y generaron todas las casas de refugio de Grecia porque el Estado no lo pudo hacer. Me parece maravilloso que lo hagamos, pero pues hasta cuándo vamos a seguir supliendo la función que tiene el Estado y la razón por la que estamos eligiendo a nuestros gobernantes, ¿no? Entonces, pues nada, cierro con eso y me recojo con todo lo que dijeron.
Muchísimas gracias, Juliana, siempre tan pertinente. Bueno, voy a leer algunas conclusiones, quizás no va a recoger todo porque, pues, porque dijeron muchísimas cosas valiosas, que vale la pena que lo transmitamos por nuestro canal de YouTube, todo completo. Allí vamos a guindar el video del segundo Congreso de Movilidad y Género, esta segunda sesión, y para que todos lo podamos ver y podamos rebobinar un poco todos los conocimientos, las experiencias que se dictaron acá. Entonces, tenemos como algunas conclusiones. La importancia de desmontar las violencias dentro del espacio público desde una perspectiva interseccional, con intercambio de conocimientos y experiencias, teniendo en cuenta que innovar es aprender, no solamente crear cosas nuevas, sino aprender de lo que ya se ha hecho en distintos tiempos y en distintos espacios, y que el espacio público no está pensado actualmente desde las minorías oprimidas, pero justamente por eso hay que empezar a integrarlos, llamarlos para que creen espacios públicos para todos. Este desmontaje debe resonar dentro de los medios de comunicación para poder no solamente expandir el mensaje, sino transformar y reafirmar, empezar a mover esas conciencias que todavía están un poco dormidas sobre estos temas. Allí la importancia de hacer cambios sistémicos en donde los medios de comunicación son principales, son fundamentales. Luego, vimos que tenemos el papel de los hombres en dejar de pensar que se tienen que reafirmar en los espacios públicos para empezar a revisarse y empezar a tocar esas sensibilidades, esa sensibilidad masculina que está siempre como muy guardada y que no haya la manera de cómo salir y por lo general sale en modo de frustración. Pero bueno, vamos a empezar a retomar esos espacios desde la sensibilidad. Y desde el humor, que bien lo decía Kirlan. Ok, el activismo digital feminista. Entendimos que necesitamos redes solidarias. Desde WILAB siempre decimos, juntas somos más. Y no es un simple lema. De verdad, o sea, tenemos que empezar a actuar siempre desde las redes. Porque, o sea, es la única manera de carcomer el poder. Y conectando siempre desde la empatía. Debemos retomar lo colectivo, desde lógicas abiertas, promoviendo lógicas colaborativas. Hackear el poder y convertirlo en verbo, no en sustantivo, con paridad, como bien decía o reafirmaba Melanie, desde la honestidad y con transparencia, como decía Juli. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy. Le doy las gracias a Melanie, a Yacer, a Kirlan, a Juliana, a quienes hoy nos ayudaron a hacer esto posible, nuestros amigos y aliados siempre muy queridos, Ciudadanía Sin Límites y Ciudad con S, pueden seguirlo en las redes. Ellos son los que están trabajando por llevar las métricas sobre la calidad de los servicios públicos en Caracas y lo están tratando de extender a otras localidades, además de nuestras queridas Saraís, Stacy y Michelle, quienes siempre nos han apoyado en estos eventos, y hablando, bueno, hablando de redes solidarias y sororas, ellas son parte de esa red, así que un abrazo enorme y de corazón. Gracias a todos los que se conectaron en este sábado hasta tarde y quisieron entrar en este espacio a repensar la ciudad, una ciudad más inclusiva, más justa y que sus ciudadanos puedan ser mucho más felices. Ahora le dejo el espacio a mi querida Jessica para que nos despedamos todos.